Hola, mi nombre es Luciano Moreno, soy fundador de la Unión Malvinizadora Argentina y hago este video para comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la utilización de algunas palabras que nosotros escuchamos a diario en personas que hablan de la cuestión y la causa Malvinas. En principio hay que entender una cosa. Las palabras son algo muy importante en general, ya que nuestro edificio mental está basado, entre muchísimas otras cosas, en palabras, en cómo conceptualizamos las cosas, cómo las incorporamos dentro de un universo de conceptos, cómo lo universalizamos. Por eso es importante esto que les voy a comentar. Hay una persona de lo cual yo la leí, pero yo sé que lo extrae de otro autor, que ahora no sé cuál es, una frase muy interesante, en este caso yo la escuché o la leí de Carlos Alberto Biangardi Delgado, abajo dejo información del autor, es esta: el que nomina, domina. ¿Qué quiere decir esto? Primero, nominar significa poner nombre, nombrar. Nominar, es decir, el que nombra, domina. Recién, como a nivel introductorio, yo les comentaba de que el lenguaje, en el pensamiento humano, en el pensamiento de las personas a nivel individual y en el pensamiento de las personas en general, el lenguaje es algo muy, muy importante y hay que saber entender algunas diferenciaciones que no solamente están dentro de lo jurídico, sino también de cómo esas cosas mal pronunciadas, mal interpretadas, pueden después generar confusiones que nos terminen desviando de lo que es lo que dice la disposición transitoria primera, que es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, la Joya del Sur, la Sangui del Sur y bueno, y todos los espacios que el Reino Unido tiene actualmente colonizados desde el 3 de enero de 1833. Bueno, empecemos con la primera cuestión que creo que es importante entender. Nosotros escuchamos hablar de que nosotros tenemos una disputa de soberanía con el Reino Unido. Ahora, dentro del punto de vista técnico, sencillamente, esta fórmula, esta palabra, disputa de soberanía, está tomada desde la 2065, pero la 2065, que es una resolución de las Naciones Unidas de 1965, que llama al diálogo entre el Reino Unido y Argentina para resolver esto que denominan disputa de soberanía, está enmarcado dentro de otra resolución, que es la resolución que tiene que ver, la 1514, que tiene que ver con la descolonización de los territorios aún sujetos al yugo colonial. Es decir, que lo que se denomina disputa de soberanía en la 2065 se refiere a que la disputa no es por la soberanía, no es si la soberanía es del Reino Unido o de Argentina, porque la soberanía es indiscutiblemente argentina, ya que en 1833, cuando invaden el Reino Unido, el 3 de enero de 1833, invaden las Islas Malvinas, retiran autoridades argentinas, que tenían en ese momento el ejercicio pleno de soberanía sobre esas islas. Eso fue un acto antijurídico por varias circunstancias, entre otras porque había un tratado de libre comercio, paz y amistad de 1825 y otras tantas otras cosas. Por lo tanto, un acto antijurídico como ese jamás puede generar un derecho, y que ese derecho sea decir de que las personas implantadas luego tienen derecho de soberanía o tienen la soberanía sobre ese territorio. Nosotros los argentinos, por historia, por derecho y por muchísimas cosas más, tenemos soberanía sobre ese territorio. Entonces estamos hablando de que si tenemos que hacer una fórmula argentina y una fórmula de la verdadera interpretación, si bien la 2065 habla de la disputa de soberanía, lo hace en el marco del proceso de descolonización. Es decir, la disputa que dice de soberanía, en realidad, si la tenemos que resumir el verdadero concepto, la disputa no es por la soberanía, que es indiscutiblemente argentina. No se discute si la soberanía es del Reino Unido o de Argentina. No, la soberanía es argentina, por eso se marca dentro del proceso de descolonización, porque el colonizador es el Reino Unido. Por lo tanto, está mal decir que la disputa es por la soberanía o la disputa de soberanía. En todo caso, es por la descolonización. Si no, tendría que decir una disputa enmarcada dentro del proceso de descolonización que tiene que ver con la soberanía de la República Argentina por el Reino Unido. Si lo queremos sintetizar, la disputa, me parece a mí, no es por la soberanía,
sino por la descolonización. Primer error que cometen muchas personas, funcionarios, especialistas, etc. La disputa no es de soberanía. Hay que explicarlo bien. Repito, la disputa no es de soberanía, sino que es por la descolonización del territorio argentino. Otra cosa, para resolver esta disputa por la descolonización del territorio argentino por parte del Reino Unido, tiene que solucionarse por vía diplomática. Es decir, tiene que haber un proceso por el cual las partes, las únicas dos partes, Argentina y el Reino Unido, tienen que sentarse a ponerse de acuerdo. Ahora hay dos formas de sentarse. Una es la conversación, es más o menos etimológicamente hablando, la palabra conversación significa mantenerse entretenido con el otro hablando sin llegar a absolutamente nada, una distracción, a una cuestión de alteridad, algo con el otro, nada más que eso. Ahora las negociaciones son otra cosa, y esto, sobre todo esta diferenciación, es muy importante. Las negociaciones tienen que ver con un acto formal por el cual, lo explico muy sencillamente, un acto formal por el cual dos partes ceden y piden cosas a cambio para llegar a un punto en común. Nosotros, cuando dicen estamos conversando no es nada, no es ningún ligamen de absolutamente nada a nivel jurídico. Las conversaciones son conversaciones. Lo que nosotros necesitamos hacer es iniciar un proceso de negociación. ¿Se entiende? Entonces, no es que conversamos de soberanía, no. Lo importante es que el Reino Unido se siente a negociar no la soberanía, repito. Lo importante es que el Reino Unido se siente a negociar con Argentina, pero no la soberanía. Lo que se tiene que sentar a negociar con el Reino Unido, con Argentina, es cómo y cuándo va a descolonizar, y a partir de ahí ver los procesos posteriores que se van a ir dando para brindarle a la población la satisfacción de sus intereses, no sus deseos, tal cual lo dicen la resolución de las Naciones Unidas e incluso la disposición transitoria primera. Otra cosa, nosotros cuando escuchamos a especialistas, a varios especialistas lamentablemente, que dicen de que Argentina debe solucionar el conflicto. Yo personalmente digo que Argentina debe recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre el territorio usurpado por el Reino Unido. Y la diferencia es amplia, porque solucionar un conflicto puede ser en detrimento de nuestra soberanía. Nosotros vamos a escuchar que la fórmula que suelen utilizar las personas que lamentablemente atentan directa, indirectamente, consciente o inconscientemente contra recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y todo lo que hablamos de la disposición transitoria primera, suelen decir solucionar el conflicto de soberanía. Ni siquiera hablan de solucionar el conflicto por la descolonización, no, hablan de solucionar el conflicto de soberanía. Y los argentinos no tenemos que solucionar ningún conflicto. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar el ejercicio pleno de soberanía. Porque si la solución del conflicto involucra ceder soberanía, no hay ninguna solución, sigamos peleados. Eso es importante entenderlo. Cuando una persona viene y te habla, solucionemos el conflicto de soberanía o por la soberanía, preguntarle, bueno, el conflicto, primero, ¿vos qué querés solucionar? ¿Es un conflicto por la soberanía o un conflicto por la descolonización? Y ahí ya vamos a entender para dónde va la persona. Ya si la persona te habla, bueno, pero hay que resolver el conflicto, o te dice, vamos a recuperar el ejercicio pleno de soberanía, son dos cosas diferentes, porque esto puede significar un atentado contra los intereses nacionales, esto no. Entonces, pasando en limpio, algo que lo hago rápido y de corrido. La disputa es por la descolonización. Para lograr la solución del problema tiene que iniciarse un proceso de negociación. No por la soberanía, sino en cómo el Reino Unido va a sentarse en una mesa con Argentina, las únicas dos patas de esta disputa por la descolonización, para establecer cuándo va a comenzar este proceso de descolonización, es decir, de que el Reino Unido se retire su armamento y todo lo que hacen las islas y todo lo demás, para que Argentina pueda recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre el territorio que el Reino Unido ocupa. Eso en principio. Ahora vamos a otra parte para cerrar. Primero, todo lo que yo acabo de decir es importante saberlo por lo siguiente.
Estas son frases, no son mías, pero son algunas adaptaciones que hago. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. La Argentina tiene que ir a la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. No tiene que ir a la solución de un conflicto. Si no hay recuperación del ejercicio pleno de soberanía, seguiremos peleados y espero que cada vez más peleados hasta que nos den el territorio y dejen de depredar nuestros recursos. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Otra cosa. Los ladrones descansan. Los vigilantes no. Nosotros como vigías de nuestros intereses, que han sido saqueados y siguen siendo robados por el Reino Unido, tenemos que estar muy atentos. Ellos descansan sobre las rocas y sobre su armamento. Nosotros tenemos que estar atentos y pulir todos estos ejercicios lingüísticos de la colonia que nos implanta a nosotros para que luego de algún momento u otro empecemos de alguna manera, inconsciente o inconscientemente, a ceder soberanía y ser colonizados, ya no territorialmente, sino también mentalmente, que eso es lo peor. Otra frase. Aceptar una injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Es decir, nosotros no podemos querer que solucionar el conflicto es el fin. Porque solucionar el conflicto en detrimento del derecho internacional y de la justicia no es algo que sea viable, ni siquiera para el mundo es viable eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que solucionar un conflicto, repito, sino tenemos que recuperar el ejercicio pleno de soberanía. Porque nosotros no podemos aceptar una injusticia cediendo nuestros territorios ni al Reino Unido, ni a su implante que quiere dividir la provincia de Tierra del Fuego Antártida y del Atlántico Sur y quedarse con ese territorio para decir que somos vecinos, para decir todo lo demás. Bueno, la otra parte, la última. En las batallas largas, el relevo es fundamental para la victoria final. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que acabo de explicar, estas pequeñas variaciones de los discursos, tienen que ser enseñadas de manera óptima a las futuras generaciones, a los jóvenes, que van a analizar esta y otras cuestiones, porque ellos van a ser los que van a terminar administrando estos conceptos para lograr la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, no la solución de un conflicto. No hay nada que solucionar si no nos devuelven lo que nos corresponde, porque no debemos aceptar las injusticias, porque eso no es una virtud, como lo dice acá, no me acuerdo quién era, no es una virtud. Eso es resignación, es genuflexión, y los argentinos no somos eso. Así que bueno, les dejo un saludo grande, espero les guste, espero compartan y lo importante siempre es malvinizar. Saludos a todos.